dentro de esa venida, nosotros encontramos algunas posturas que lo que hace es que cada uno tome una posición, y para eso nosotros necesitamos pedir mucho al Espíritu de Dios que nos ayude, ¿no? Hay un texto bíblico que está justamente al final en el libro de Apocalipsis, y este texto dice que la iglesia y que la esposa y el Espíritu Santo, el Espíritu y la iglesia dicen: ven, Señor Jesús. La postura nuestra como iglesia de Cristo debe de ser anhelante el regreso del Señor. Es una posición que nosotros lo vemos ya en el libro de Apocalipsis. Más o menos es como que la Biblia dijera: en Apocalipsis está usted, y en el libro dice que la esposa dicen: ven, Señor Jesús. Y si nosotros somos considerados esa posición que nos dio el Señor Jesucristo como su amada iglesia, la esposa del Señor, dicen: ven, la iglesia tiene que tener esa posición anhelante de que Él venga. Les soy sincero y honesto. En algunos momentos de mi vida sí quise que venga el Señor pronto, pero les soy sincero, no era porque yo anhelaba su venida. Más bien era porque quería huir de los problemas. Y no sé si a alguno le ha pasado eso en algún momento. Y si eso le ha pasado, quisiera que analicemos por un momento nuestra situación. Ahora, estamos anhelando el regreso del Señor Jesucristo. Queremos que Él regrese otra vez. Entonces, algo que sabe la iglesia del Señor Jesucristo es que Cristo viene. Pero, como les decía, hay diferentes posturas. Y algo que quiero compartir con ustedes es la postura pretribulacionista. ¿Qué quiere decir eso? Una verdad, mi hermano, que Cristo viene. Que unos creen que viene antes de la tribulación, otros creen que viene en la tribulación y otros creen que viene después de la tribulación. Es la postura de cada quien en la iglesia, pero por la palabra y por el Espíritu Santo que nos revele el Señor, porque esa revelación en nosotros va a depender mucho para nosotros poder anhelar algo que está escrito, que está profetizado y que sabemos que el Señor en su gracia y su misericordia lo va a hacer. Entonces, como ustedes ven ahí, esa diapositiva que tenemos, esa lámina, dice pretribulacionistas. Entonces, quiero que entendamos algo. La iglesia del Señor Jesucristo está estructurada, fundamentada sobre doctrina. La doctrina es un sistema de creencias que dan vida o firmeza a lo que uno profesa, a lo que uno está diciendo, y es en base a eso que nosotros nos mantenemos en una posición. Por decirles, si decimos que somos hijos de Dios, es porque hemos creído que Jesucristo vino a esta vida para entregarse, y nosotros hemos creído, y por la palabra sabemos que Dios nos adoptó como sus hijos. Hay doctrinas diferentes: cielo, infierno, el Señor Jesucristo, el Padre. Entonces yo quisiera, antes de entrar un poquito, porque si vamos a hablar de esta postura pretribulacionista, quisiera tocar algunas posiciones doctrinales, pero al final hay una exquisitez en esto y quisiera que usted ponga atención a todo, por favor. ¿Para qué? Para que podamos entender, porque al analizar todo esto, que a mí me ha sido encomendado esta postura, y le digo algo: para nosotros los que ya caminamos un poquito en el Señor, tenemos que tener diría yo que es la humildad. ¿Para qué, mis amados? Para nosotros poder aceptar que hay cosas que Dios tiene que ir renovando en nuestras mentes y que en función de los tiempos entendidos nosotros tenemos que ir tomando una posición. Esto decía nuestra pastora Angélica la semana pasada, que nosotros vamos a exponer
Y al final de este mes o al final de todas estas enseñanzas, nosotros vamos a tener que tomar una postura. Entonces, le ruego que estemos atentos. Así que me ayuden con la siguiente lámina, por favor. Esta postura pretribulacionista tiene una creencia. ¿Cuál es la creencia? Que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación. Antes. Entonces, todos los cristianos, como base doctrinal, sabemos que vienen un tiempo que se lo conoce como la gran tribulación. Pero sabe que esta gran tribulación, cuando uno lo comienza a... Perdóneme que me ría, pero ¿por qué le digo? Porque con el paso de los años, y gracias a Dios porque el Señor, podemos ver nosotros que a nivel mundial está levantando un movimiento que ocupa una postura que se apega bastante a la Escritura y que comienza a desarrollarse un clamor por la venida del Señor Jesucristo. Entonces, yo creo que ni usted ni yo queremos estar fuera de esa postura si la Biblia lo dice, que esa es la posición de la iglesia. Entonces, algo tiene que suceder dentro de nosotros para que lo que está escrito, que ya está profetizado, que está visto en el futuro, se manifieste y nosotros como personas que están en esta era, caminando en los caminos del Señor, podamos tener ese anhelo y ese deseo de que esto se manifieste. Ahora, imagínense que nosotros vemos la vida y la vemos limitada en años, pero en el Señor es una eternidad. Solamente de pensar que nuestras vidas son 80, 70, 80 años, dice la Escritura, los más robustos, por la gracia y la misericordia de Dios, personas llegan a 90 y 100 años. Pero imagínense ustedes lo que es vivir 1000, solo 1000 años en un milenio que está prometido. Entonces, quisiera conceptualizar un poco sobre la gran tribulación. ¿Qué es la gran tribulación? Y me ayudan con la siguiente lámina, por favor. Mire, es un concepto que a menudo se asocia con eventos apocalípticos o catastróficos y se encuentra en el contexto de diversas creencias religiosas. Por ejemplo, en el cristianismo, especialmente en algunas interpretaciones del libro de Apocalipsis en la Biblia, se hace referencia a la gran tribulación como un periodo de sufrimiento y dificultades extremas que precede al fin del mundo. Cuando el Señor Jesucristo habla de que estaría con nosotros hasta el fin del mundo, no es que se acabe el mundo. Es un sistema que opera en el cual el rey de este siglo o el Dios de este siglo o de este mundo, que es Satanás, ha operado. Y el Señor nos promete su presencia para nosotros hacerle frente a todas esas circunstancias que se presentarán. Pero cuando hablamos de la gran tribulación, no es tribulación, es la gran tribulación. Es algo que está profetizado de que va a suceder y va a llegar a nuestras vidas, y de esa forma, ¿qué va a suceder? Que nosotros, si no entendemos bien esto, mis amados, vamos a querer rogar, vamos a querer anhelar y huir, o que esto no llegue, y más vamos a enfocarnos en la gran tribulación que estar enfocados en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en la siguiente lámina, quiero compartir algunas doctrinas, o posiciones, diría yo, porque la doctrina es la misma, sino que se manifiestan las diferentes posiciones, pero en los pretribulacionistas se afirma en esta posición que habrá antes de, o para que se inicie la gran tribulación, va a haber un aumento en la apostasía que marcará el fin de esta era. Y nosotros ahí tenemos un texto bíblico que respalda lo que estamos enseñando, como lo es Primera de Timoteo 4, del 1 al 3. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe verdadera. Perdón, apostatarán de la fe. O sea, en Nueva Traducción Viviente dice, se apartarán de la fe verdadera, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Mire,
Esto de aquí nosotros vemos desde hace mucho tiempo, pero hablemos, ¿qué es la apostasía? La apostasía es la acción de abandonar o renunciar a la fe religiosa, especialmente en el contexto del cristianismo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay gente que gustó del don celestial, dice el apóstol Pedro, que disfrutó de los dones, que disfrutó de la gracia del Señor, que disfrutó de las bendiciones, que escuchó a Dios en algún momento y que ahora dice, ¿sabe qué? No quiero más. Entonces nosotros, en estos últimos tiempos que hemos visto que hay predicadores, hay cantantes de música cristiana, en fin, que han dejado, después de haber estado en la verdad. Ya no hay más sacrificio, dice el libro de Hebreos, por los pecados de uno. Entonces, ¿qué viene? Ya viene un juicio de Dios sobre esas personas. Pero eso que le estoy mencionando aumentará. Y son indicativos que en esta posición dice que van a suceder antes de que venga la gran tribulación. Ahora, vamos con la siguiente lámina. Vamos a una segunda afirmación. Es la resurrección de los muertos en Cristo acompañada por la transformación de los santos que están vivos y el rapto de ambos grupos. Eso lo dice el apóstol Pablo en su carta a los tesalonicenses en primera, capítulos 4, versículos del 16 al 18. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Cuando nosotros hemos creído sobre esta posición, ¿qué es lo que siempre nosotros hemos dicho? Hemos dicho que antes de que venga la gran tribulación, vamos a ser arrebatados, como decía la pastora ya, bien. Les decía que dice esta postura, lo que dice es que antes de que suceda la gran tribulación, va a existir lo que es el arrebatamiento, y eso que implicaba de que las personas que habían muerto con Cristo, estas personas, que es lo que iban a resucitar, mis amados, sí creo que me escuchan, ¿no? Iban a resucitar y los que habíamos quedado, dice el apóstol Pablo, estemos todavía con vida y vamos a ser transformados. ¿Para qué, mis amados? Para recibir al Señor en las nubes. Me parece que se quedó congelada la imagen. Me esperan un momentito, por favor. Entonces, como les decía, el Señor levanta a la iglesia, los muertos en Cristo resucitan primero, pero todo esto se piensa desde esta postura que esto va a suceder antes de la gran tribulación. Entonces, hay muchos hombres de Dios, respetables hombres de Dios, que tienen esta posición. Y está bien, hermano. Pero yo le digo algo, cuando nosotros vamos recibiendo del Señor, siempre queremos huir de las cosas y hay cosas que vamos a tener que pasarlas, pero lo bueno es que el Señor va a dar protección a la iglesia, a la madre iglesia, y por eso no hay que temer. Es más, yo pienso que la iglesia nunca anda cuidándose de no pecar. No, yo pienso que cuando uno ama a Dios, lo que menos hace es cuidarse de pecar, porque en realidad no quepa el pecado. Su mente está en Cristo, usted camina con el Señor, tiene una vida íntima con Dios, amas al Señor, anhelas su regreso. Algún momento te pones a filosofar con el Señor, estás muchas veces pendiente de lo que el Señor está haciendo, miras el proceso, te detienes un momento en la vida, miras hacia atrás, cuando te das cuenta pasaste una tribulación, porque en realidad hay cosas que la iglesia tiene que pasar por la tribulación y yo creo que también por la gran tribulación. Así que me ayuda con la siguiente lámina, por favor. En la siguiente lámina tenemos que
vienen esa gran tribulación son 7 años en la tierra. Aquellos transformados y resucitados están antes con el Señor en el cielo. O sea, recuerde que hubo el arrebatamiento. Los que habían muerto en Cristo resucitan, los que están vivos son transformados, todos en el mismo cuerpo glorificado. ¿Y sabe qué sucede? Que dice esta posición, que están con el Señor en el cielo. ¿Y qué es lo que va a suceder aquí? Va a suceder el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero, y se van a llevar a cabo mientras la gran tribulación ocurre aquí en la tierra. Entonces, eso sería estupendo, ¿no? Sería bonito. Nos vamos con Cristo y a que se queden. Pero veamos el sustento bíblico de esta posición. En 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ese es el tribunal de Cristo. Recuerde que hay 2 juicios que menciona la Biblia. Uno es el tribunal de Cristo, que es la recompensa que va a recibir el cuerpo de Cristo, y el otro es el juicio del trono blanco, donde todos los que estuvieron sin Cristo van a ser juzgados. Entonces, Apocalipsis 19:7 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Qué hermosa es esa palabra. Eso va a suceder, las bodas del Cordero. El asunto es que la posición en la cual están estas corrientes es la que me va a determinar cuándo va a suceder eso y cuándo van a hacer estas cosas. Entonces, esta postura dice que mientras nosotros estamos en las bodas del Cordero, abajo en la tierra hay una cosa terrible. Y le digo algo, el próximo año el Señor nos ha dado un rema increíble, y el próximo año, lo anunciaba la pastora Angélica, vamos a estar estudiando el libro de Apocalipsis versículo por versículo, pero lo vamos a hacer ya desde una posición, por eso estamos preparándolo a usted, estamos enseñándole, para que optemos por la posición correcta, de acuerdo a lo que dice la Escritura y como el Espíritu le vaya guiando. Yo sé que el Espíritu Santo nos va a guiar en algún momento al mismo punto, pero es necesario que usted entienda y comprenda por qué. Porque ya cuando uno está convencido de que así va a ser, entonces uno comienza a investigar en función de esa posición. Entonces el próximo año vamos a estudiar Apocalipsis y lo vamos a hacer de una manera muy detallada, muy minuciosa, versículo a versículo, dijo nuestra pastora, y eso va a ser de gran bendición para nosotros, porque quizás el libro más temido de ser leído va a convertirse en el libro más anhelado de ser investigado. ¿Para qué? Para nosotros poder tener la convicción y una posición correcta. Así que vamos con la siguiente lámina, por favor. Otra cosa que se va a dar también es la batalla de Armagedón y el fin de la tribulación. Y esto es algo que está en la Escritura, o sea, tiene que darse. Y aquí dice, esta posición dice que Cristo viene con los suyos a la tierra. O sea que termina la gran tribulación, 7º año, y Cristo viene. Miren, dice el texto así, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Si nosotros vemos el contexto de los versículos anteriores de lo que estamos leyendo, habla de la iglesia, que la iglesia va a ser vestida de lino fino. Por eso se afirma que la iglesia viene con el Señor Jesucristo en esta batalla. Sigo con la lectura. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en sus muslos tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Se dice mucho que el rapto de la iglesia
un evento diferente a la segunda venida, y lo que vamos a ir aprendiendo en el proceso, porque eso lo vamos a ver ya en la enseñanza posterior a la que venga la siguiente semana, porque la siguiente semana se va a dar lo que es la enseñanza, en cambio, de los que están en esa postura de lo que es en la tribulación, que es el arrebatamiento. Y luego vendrá lo que es la postura de la iglesia que es levantada, que es la post-tribulacionista, luego de la tribulación. Ahora, ¿qué dice la Escritura? Dice que en su vestidura y en su muro estaba escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, ¿es un hecho eso? Es un hecho. Sino que el orden de las cosas, de cómo se van a dar, eso es lo que nosotros queremos aprender. Eso es lo que queremos nosotros establecer en nuestra vida para poder, yo le aseguro que mientras más vayamos descubriendo esto, más vayamos y el Señor nos vaya guiando, creo que el anhelo de la venida del Señor Jesucristo en nuestros corazones y el clamor a Él, pero por estar con Él, no por huir, será más fervoroso. Vamos con la siguiente lámina, por favor. Y aquí en este mismo punto dice que cuando Cristo venga, Israel será reunido y juzgado. Miren, Dios ha hablado y dice, Jesús le respondió, les aseguro que cuando llegue el tiempo en que todo sea renovado, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. O sea que cuando Cristo venga, luego de la gran tribulación y se desabate en Armagedón, ¿qué es lo que va a suceder? Que Israel será reunido y juzgado. Pero también las naciones gentiles también serán juzgadas. Vemos en Mateo 25, del 31 al 41, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y ahí es donde dice el Señor, a los unos pondrá a la derecha, a los otros a la izquierda, a los que están a la derecha les dirá, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, y a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, es un acontecimiento, algo que va a suceder, está escrito. ¿Cómo? ¿Cuándo? Le vuelvo a insistir, es lo que vamos a ir descubriendo en estas enseñanzas. Yo estoy dándole la postura de lo que es pretribulacionista. Vamos con la siguiente lámina, por favor. Aquí otro punto que afirma es que el reinado milenial de Cristo comienza. Entonces, antes que comience, Satanás es atado y confinado al abismo. Miren lo que dice Apocalipsis. Dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. O sea, en ese milenio, Satanás va a estar atado y vamos a estar gobernando con Cristo. ¿Cómo será la administración? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Cómo será la parte de gobernar con el Señor? Eso es impresionante, mis amados. Tener asignaciones, capacidades, en fin. ¿Qué es lo que va a suceder? Después de este reinado de 1000 años, vuelta Satanás va a ser desatado. Y ahí dice en Apocalipsis 20, versículos 3 y 7. Dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sellos sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco tiempo. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Qué va a pasar en ese momento? Que tratará de engañar a las naciones y dirigirá una revuelta contra Dios, solo para ser derrotado y arrojado al lago de fuego, donde permanecerá para siempre. Mira, y Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Otro acontecimiento, la siguiente lámina, que se da es el juicio del gran trono blanco. Esta es la postura es la creencia de esta posición, ¿no? Pretribulacionista, el juicio del gran trono blanco. ¿Qué va a suceder aquí? Van a comparecer los no salvos de todos los tiempos para luego ser lanzados al lago de fuego. Imagínese usted que ya está establecido quiénes van a ir
para ese lago de fuego, quiénes van a ser condenados. Y aún así, el ser humano que me involucro, en algún momento estuve yo presente, no me interesaba eso porque sí lo había escuchado, pero el día que Cristo Jesús me alcanzó, porque alguien estuvo orando por mí, porque alguien estuvo pagando un precio, ¿sabe qué? Logré entender esto, y bendito sea el Señor nuestro Dios, que nos da la capacidad para comprender estas cosas. Apocalipsis 20, del 11 al 15 dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, es un juicio que está preparado para toda aquella persona que nunca quiso a Cristo Jesús, contra aquellos que apostataron contra el Señor, apostataron de la fe contra el Señor. Está preparado para aquello. Entonces, cuando vemos estas situaciones, estas cosas, ¿qué es lo que nosotros vemos, mis amados? De tener cuidado con el conocimiento que Dios nos da. Cuide, guárdelo, atesórelo en su corazón. El conocimiento es vida, el conocimiento de Dios nos guarda, nos preserva la vida, nos pone límites. Eso es lo que a nosotros nos da la capacidad, ¿para qué? Para tener la esperanza de en algún momento no ir allá, sino estar ante el tribunal de Cristo. La siguiente lámina, por favor. También habla en esta posición, y es doctrinal, creación de un nuevo cielo y una nueva tierra. Y la siguiente lámina, si me ayudan, por favor. Dice así en Apocalipsis 21:1. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Esto nos ha dado a nosotros en esa posición una postura, mis amados, en la cual nosotros pensamos que todo iba a ser renovado, pero no lo dejo solo con esa inquietud. Es increíble lo que Dios está mostrando, y no será en otro lado. Aquí mismo vamos a estar nosotros gobernando con Cristo. O sea, hay algo que Dios está mostrando en estos tiempos, y créame que tiene usted que estar en estas enseñanzas porque van a ser muy edificantes conforme al Espíritu de Dios nos va guiando. La siguiente, lo que es la eternidad, que es otra base fundamental de esta postura, dice en Apocalipsis 21, 1 al 6, dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Estas 8 doctrinas, que son una postura de pretribulacionista, es para que usted tenga una idea. Y esto es lo que nosotros hemos estado aprendiendo y enseñando durante muchos años. Ahora, vamos al asunto de lo que es la parte propiamente de los pretribulacionistas, porque si es pretribulacionista, estamos hablando de que es antes de la tribulación. Y aquí sí me ayudan con la siguiente lámina, por favor. Aquí era donde le decía que quería llegar. ¿Qué dice esta postura? Y aquí es donde yo les decía que hay algunos evangelistas, más que todo, que hablan de esta posición. Y a manera de, como quien dice,
un poco de ese orgullo, ¿no? Yo me voy y no sé qué harás tú. Pero siempre enfocándose en qué, en la gran tribulación. Es más, Dios nos puede llevar y no pasamos por la gran tribulación. Pero si nos quedamos, somos los candidatos, somos los elegidos ¿para qué? Para pasar ese proceso. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Usted ha pasado por tribulaciones? Yo creo que sí. ¿A qué me refiero? ¿Ha pasado por problemas, por circunstancias, por dificultades? ¿Ha pasado usted por una serie de cosas en las cuales usted mejor habría querido dejar de existir? Es más, en algún momento, Señor, llévame, ya no quiero vivir. Se olvidó de los propósitos, se olvidó del fin, de lo que Dios le había mostrado, se olvidó de su familia, de lo que sea, pero para usted más rápido era, ¿qué? Llévame, Señor. ¿Y sabe por qué? Porque sabía usted que no puede quitarse la vida, que si te quitas la vida te vas al infierno, pero si tú le dices al Señor, quítame la vida, ayúdame por favor, ya no quiero vivir, llévame, ¿no? Esa es la palabra que usa, ¿no? Llévame por favor, Señor, llévame ya, no. Señor, eso no debe estar en nuestra boca, y no debe estar, Señor, ven, no llévame, ven, Señor, ven. Quiero estar en esa postura en el Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis. Ven, Señor, ven por tu amada, ven por tu iglesia. Ese es el clamor que debe de existir. Ahora, ¿qué dice esta postura pretribulacionista? Dice que no tendremos que atravesar la ira de Dios. ¿Por qué? Porque en el libro de Apocalipsis se habla mucho acerca de la ira de Dios y ahí lo relacionan, ¿no? Por ejemplo, veamos la base bíblica que se usa para esta posición. Dice, la ira de Dios, la base bíblica. Primera de Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y cuando pensamos en la ira de Dios, ¡wow, Señor! Vamos a otro texto bíblico. Primera de Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. No, en la lámina anterior. Para ira, sino para alcanzar, ¿qué? Salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí es donde esta posición llega a creer y dice, por este texto bíblico, Apocalipsis 15:1, dice, luego viene el cielo otra señal grande y extraordinaria. 7 ángeles que traían las últimas 7 plagas. Después de estas plagas, acabaría la ira de Dios. Y es como que la ira de Dios está reservada solamente ¿para qué? Para esa gran tribulación. Ahora, la ira de Dios, mis amados, no es reservada para esa. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que Dios aún se aira? ¿Aún se enoja el Señor? ¿Y aún emite juicios? ¿Qué dice usted en el chat? ¿Lo hace o no lo hace? Claro que sí. Y vamos a ver lo que dice la Escritura, porque eso está en la palabra. Vamos a la siguiente lámina ahora sí, si me ayuda, por favor, Sami. Mire, dice, la ira de Dios no es algo reservado exclusivamente para la gran tribulación. No, 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 no. Miren Isaías en Jeremías 42:18, ¿qué dice? Dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, como se derramó mi enojo y mi ira sobre los moradores de Jerusalén, así se derramará mi ira sobre vosotros cuando entraréis en Egipto y seréis objeto de execración y de espanto y de maldición y de afrenta y no veréis más este lugar. Mire, un ejemplo. Cuando Israel fue tomado por los babilonios, dice que los ponían a los príncipes y los desollaban, o sea, les quitaban la piel vivos, los ponían en un lugar en alto y así los hacían desangrar. Que
a las mujeres que estaban embarazadas con una espada, les cortaban el vientre y mataban al hijo y a esa mujer. Y hay maneras de tortura horrorosas que han vivido estas personas. Y sabe qué, y cuando nosotros vamos leyendo la escritura y vemos el amor del Señor, vemos lo que es la entrega de Dios, el cuidado que tiene y cómo Dios comienza a decirle a Israel que fue infiel, le dice que cuando ya fue adolescente y te crecieron los pechos, te fuiste en pos de otros hombres, hablando de qué, de la infidelidad de este pueblo. Y cuando Dios les lanza todas estas sentencias y que se cumplieron en algún momento, es una cosa tremenda, mi hermano. O sea, ¿qué estamos hablando? Del Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. En algún momento se llenó de ira. Dice la Escritura, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en Beeriba, en Masá, donde me tentaron vuestros padres. Y ahí el Señor se enojó. Y que un enojo del Señor, ¿qué hizo, mis amados? Que gente murieron por miles, fueron torturados. Y Dios se atribuye aquellas cosas. ¿Por qué? Porque Dios así, él es considerado y Él mismo se da a conocer como el que guarda a Israel, como el que guarda la nación. Quiere decir que la ira de Dios sí se desató, pues. Y escuche, y yo no creo que hay un tipo de tortura más cruel que esas. ¿Qué se puede hacer? O sea, son cosas terribles. Y que vemos los juicios de Dios. Miren, veamos ahora en el Nuevo Testamento, en Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahora, hay mucha gente que comienza, si usted lee Romanos capítulo 1, habla de hombres que conocieron a Dios y que se encendieron en sus pasiones y se pusieron pervertidos y se fueron atrás de sus deseos. Mire, hace algunos días atrás vi un video de un tipo que es trans, etcétera. Pero él dice que él quiere ser la primera persona que se le haga un implante de útero, de ovarios, porque él quiere ser el primero que quede en estado de embarazo y producir un aborto. O sea, imagínense la torpeza, digo yo, y la maldad del hombre hasta dónde llega. Cómo se ha pervertido. Pero dice la Escritura que Dios se revela, la ira de Dios se revela contra toda impiedad. ¿Quiénes son los impíos? Ahí los que fuimos ahí al encuentro al retiro de caballeros, vimos a fondo esa temática acerca de lo que era la piedad. No sé si están ahí algunos de esos hombres de Dios poderosos que estuvimos recibiendo las enseñanzas y cómo el Señor hizo un cierre increíble. O sea, Dios, mis amados, es real, es vivo. El Señor nuestro Dios se aira también, claro que sí. Y eso no tiene nada que ver de que está reservado solamente para eso. El Señor sigue emitiendo sus juicios. Entonces, nosotros no podemos vivir en una burbuja pensando que el Señor nuestro Dios tiene reservado algo solamente para ese tiempo. No, a Dios hay que conocerlo por la Escritura. Y hay que tener temor reverente al Señor, porque el Señor trae sus juicios. Y una de las cosas es que usted tenga mucho cuidado. El día que usted recibe información, eso debe ser atesorado y guardado. Esas revelaciones que Dios les da. Y revelación no es algo que tiene que existir una fiesta enorme para manifestar aquello. No, la revelación, ¿qué es? Es lo que usted no entendía y lo que estaba oculto, ahora usted lo entiende. Y ese entendimiento le produce placer y le produce un gozo dentro de su vida, en su espíritu, que le da ¿qué? Una posición en la cual usted se siente más cerca de Dios, se siente que con un conocimiento que le ayuda a tomar decisiones para agradarle a Él. Eso en realidad es lo que debemos de cuidar y entender. ¿Por qué? Porque Dios se aira aún. Ahora vamos con la siguiente lámina, por favor. Mire, algo que el pastor García, que estuvo con nosotros
y que me gustó una enseñanza que dijo lo siguiente: el bautismo del Espíritu Santo es una vez en la vida, no habrán dos veces, la llenura es constante y para siempre. Así que todos los que hemos sido bautizados, constantemente tenemos que estarnos llenando. ¿Por qué les digo esto? Porque acabo de ver que fuimos llenos del Espíritu Santo. Amén. Mire, vamos a ver lo que es la terminología. Vamos a ver una palabrita en el griego. En 1 Tesalonicenses dice, 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y escuche, esa ira venidera es lo que todos piensan que es el fin de la gran tribulación. La ira venidera, mi hermano, ese día cuando el Señor venga dice que es la última copa que colmará lo que es la ira del Señor. ¿Por qué? Porque eso sí, pero no es en la tribulación, es un tiempo en el cual se habla que es luego, no es en ese momento. Mira, Apocalipsis 11:18 dice, y se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Ahora, esa palabra ira, usted la ve, está en Tesalonicenses, que es un momento en el cual que Pablo ya estaba aquí hablando a la iglesia y estaba hablando de una ira venidera. Está Apocalipsis, capítulo 11, y habla de qué? De una ira que ha venido. ¿Qué estamos viendo nosotros, mis amados? Que no es precisamente la ira, la ira de Dios no es algo reservado para ese momento. Esa ira que va a manifestarse, como dice ese último juicio de Dios, es algo que es para más después. ¿Por qué? Porque más adelante, en las enseñanzas próximas, vamos a estar viendo que la iglesia, según la palabra y la postura que vamos a ver, en esa postura que es post-tribulacionista, va a pasar lo que es esa tribulación. Pero yo le digo algo, mis amados, no tenga miedo, no se asuste. ¿Sabe qué es lo peor, mis amados? Esperar o creer que ese tiempo ya va a llegar. Y capaz que el Señor nos lleve ni pasamos eso. Y habiendo vivido que con miedo, con angustia de que ya viene aquello. No, por eso, pasemos o no pasemos, nuestra mirada tiene que estar en Cristo, anhelantes a qué? A su venida, nada más. Que las trompetas pueden sonar hoy noche, mañana en la mañana, en la madrugada, y nosotros partimos con el Señor. Amén. Ahora, esa palabra ira viene de una voz griega orge, que se refiere a la tribulación, perdón, no se refiere a la tribulación, sino al terrible juicio que será desarrollado cuando ésta termine. ¿Y qué es lo particular? Que la misma palabra que usa Pablo en este texto bíblico en Tesalonicenses es la misma palabra que la usa Juan en Apocalipsis. O sea, va a haber un momento en el cual la tribulación va a terminar, pero no quiere decir que ahí termina ese juicio, que la ira de Dios está determinada solo para ese tiempo. No, es algo después. Y en el proceso, nosotros vamos a ser guardados por el Señor. No tengan miedo. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor, cuando Israel estuvo en Egipto, después de que los egipcios fueron quitados y asumieron ya los egipcios propiamente y tomaron como esclavos a los israelitas, ¿sabe qué es lo que hizo Dios? Se los llevó a un lugar, y en ese lugar no haya plaga que entre, mis amados. Y el Señor guardó. El Señor tiene un compromiso con la iglesia. Dios es fiel, es comprometido. Dios, si el Señor nos llamó, el Señor nos sustenta, nos guarda y nos ayuda, mis amados. Vamos con la siguiente lámina. Otra postura, otro tema en esta postura, dice que Jesús puede volver en cualquier momento. O sea, Jesús vendrá en cualquier momento inesperadamente y será antes de la tribulación, eso dicen. Jesús viene, puede venir antes, durante o después. Tres posturas. Nosotros que hemos creído antes, en algún momento. ¿Qué nos está enseñando el Señor? Que no es ni durante, sino que es después.
¿Que lo vamos a estar viendo y vamos a estar aprendiendo? Claro que sí, porque hay sustento suficiente como para poder afirmar aquello que le estamos diciendo. Ahora, la base bíblica que se usa para poder establecer esta postura de que Jesús vendrá como ladrón de noche antes de la tribulación, dice en Mateo 24, 43 y 44, dice así: y recuerden esto, si el dueño de una casa supiera a qué hora viene el ladrón, se quedaría despierto y no dejaría que el ladrón entrara a su casa. Por eso tienen que estar listos, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. Y miren lo que dice Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 3. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Me ayuda, Sammy. Hay problemas con el internet, pero bueno, Dios es bueno. Mire, hay otro texto bíblico en Apocalipsis 3:3. Dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces, eso, mis amados, a la iglesia, durante muchos años ese texto bíblico, le ha tenido como con miedo, con asombro. ¿Por qué? Porque ya viene el Señor. Y se habla mucho en las parábolas de las 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 imprudentes, y que como las 5 eran prudentes y tenían aceite, porque estas doncellas eran las que iban alumbrando el camino al esposo, y las que no venían podían tropezar porque no había luz, porque se les acabó el aceite, en fin. Eso que he hecho, y todos, hasta una película me acuerdo que yo vi hace años, cuando recién me convertí al Señor, y fue una de las películas, yo creo que más miedo me dio en la vida, porque decía Como ladrón en la noche, se llamaba la película. Ya no hay tiempo bueno, pero hablaba que el Señor había venido y te habías quedado, pero una cosa terrible, mis amados. De tal manera que cuando uno decía Como ladrón en la noche, y todavía que el Señor decía velad, ay Dios mío santo. Pero, cuando ya vamos entendiendo y se va mostrando, mire, hay un pasaje, vamos con la siguiente lámina, por favor, del regreso de Cristo, y es el que dice que Él viene como ladrón en la noche, pero esto confundido, y mire lo que dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. O sea, cuando uno está dormido, cuando uno está en las noches, en las madrugadas, está dormido y usted duerme plácidamente, viene el ladrón, le roba y se va. Al otro día usted se despierta y ya le han robado. Pero usted es prudente. Usted se compra unas alarmas, unos sensores, qué sé yo, y usted va a descansar. Suenan las alarmas y usted se despierta. Usted está vigilante a quién está entrando en su casa. Entonces, el apóstol Pablo les dice, porque se toma siempre es la parte del texto simplemente, ¿para qué? Para hacer referencia en primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 3, que vimos hace un momento. Le voy a leer, dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad. El versículo dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz, etc. Entonces la gente tomó aquello, y eso fue terrorífico, pero nunca tomaron la otra posición, el contexto de ese pasaje para aclararlo, mis amados. Por eso vivíamos nosotros con temor, confundidos. Pero mire qué consuelo trae la palabra ya en el versículo 4 que estamos leyendo. Pablo le dice: más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Ahora, eso de ahí no habla de dormir, de ir a dormir, se va hasta morir sin poder dormir. No. ¿Habla de qué? De estar desapercibidos ante las circunstancias que se dan en nuestro medio, en nuestro barrio, en nuestros trabajos, en nuestros hogares, con nuestros hijos, que dice:
estemos velando, sobrios, entendidos. ¿Para qué? Para poder estar atentos a que, porque ese día se acerca y va a ser como ladrón en la noche. Pero imagínese usted que la iglesia esté esperando la venida del Señor Jesucristo como ladrón en la noche y esté aterrorizada. Pero si la iglesia está bien, como dice Pablo, no, porque no estamos en tinieblas, estamos en luz. Entonces tiene que ser motivo de gozo, de alegría, de estar nosotros esperando esta venida de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a 2 láminas más, que por favor con la siguiente. Vamos, otro punto como referencia, lo toman como Noé y Lot. Sostiene que Jesús vendrá y librará a su pueblo de la tribulación, tal como Dios libró a Noé y a su familia del diluvio, o a Lot de la destrucción de Sodoma. Dice el texto bíblico en Mateo 24, de 37 al 39, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Veamos el otro texto, que está en Lucas 17, del 26 al 30. Dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Ahora, vamos con la última lámina. En el Nuevo Testamento, en otra parte, aplica estas analogías de esta manera explícita. Dios protege a los justos de la destrucción de los impíos en el día del juicio. Mire, Pedro lo aclara mejor. Pedro dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿El diluvio sobre quién trajo? Sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y preservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? ¿A quién Dios los va a reservar? A los injustos. Cuando nosotros vemos que el Señor toma ¿a quién? A Noé, toma a Lot y trae juicio, el juicio que está trayendo sobre quién fue, mis amados, fue sobre los impíos. O sea, nosotros no podemos tener miedo porque nosotros somos justos, justificados en Cristo, y no podemos vivir con miedo de que ya viene la gran tribulación. Imagínense que la gente está más expectante de lo que es la gran tribulación que estar expectante de la venida del Señor. Si mis ojos están puestos en Cristo Jesús, como dice la carta a los hebreos, ¿no? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si mis ojos están puestos en Él, quiere decir que voy a estar mirándolo en la Escritura, mirándolo a través de ¿qué? De la revelación de la palabra, y voy a estar expectante a su venida, porque de eso me habla la Biblia. El resto son cosas que suceden y van a suceder, pero no podemos nosotros estar pensando en ¿qué? En que ya mismo es el fin del mundo, que ya mismo, que las guerras, que la tierra. Mi hermano, escúcheme, Dios te va a librar, Dios es fiel. Necesitamos nosotros entender la Escritura, sus promesas. ¿Para qué? Para poder nosotros recibir del Señor todo lo que Él tiene previsto para nuestras vidas. Así que les animo a que la siguiente semana podamos estar en sintonía. Hay una cosa que a mí se me quedó grabadísima de lo que es
en el retiro de caballeros y le comparto para toda la iglesia, que es algo que nos enseñó el apóstol. La iglesia del Señor Jesucristo debe estar alineada, direccionada y sintonizada. Lo más vulnerable a perder es la sintonía, porque puedo estar alineada y puedo estar direccionada, pero puedo perder la sintonía. Cuando pierdo la sintonía, pierdo el rumbo. ¿Por qué? Porque ya no escucho al Señor. Entonces, cuidemos nosotros esa posición y sigamos nosotros investigando en la Escritura. Les animo para que la próxima semana podamos estar reunidos otra vez escuchando, porque yo sé que el Señor traerá una enseñanza y nos va a complementar. Recuerde, el próximo año va a estar increíble. Vamos a estudiar el Apocalipsis de versículo por versículo y va a ser una gran bendición para todos nosotros. Así que les invito a orar. Vamos a darle gracias al Señor por esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, queremos agradecerte, eterno Dios, por este momento, por este tiempo. Gracias porque nos permites, a la luz de la Escritura, poder entender, Señor, lo que tú has prometido en nuestras vidas. Gracias por este tiempo, que aunque, Señor, fue dificultoso, pero, mi Dios, aquí estamos, atentos a lo que tú quieres enseñarnos a través de, mi Dios, tus siervos, quienes, Señor amado, tenemos el honor y el privilegio y nos das la oportunidad de servirte. Ruego, Padre, por tu amada iglesia, que podamos ser fundamentados en la Escritura por revelación y por, mi Dios amado, tu Santo Espíritu en la guianza, para poder, mi Dios eterno, servirte, conocerte, y lo más, Señor, es estar expectante a esa manifestación en la cual un día tú prometiste que regresarías, Señor, por tu amada iglesia. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén y amén. Un fuerte abrazo, mis amados, que el Señor les bendiga.